¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Robertino, muchos ya me conocen y voy a hacer una predicción para Boca Juniors Racing Club de Avellaneda de Tarot para este sábado 9 del 8 a las 16:30 pm en La Bombonera. 16:30 en La Bombonera. Bueno, ya saben algunos, los que vienen el canal, que en el video hice un video sobre Boca, sobre que hay algunas energías, digamos, negativas, por decir algún momento, en Boca, más allá de lo que se le pueda recriminar a la dirigencia de los jugadores. Con esto no estoy disculpando algunas malas acciones de distinto tipo que vienen del equipo. Pero bueno, la verdad estuve durante la semana, les cuento a los que me conocen, tienen confianza en mí, que estuve en la semana haciendo algunas lecturas para ver qué pasaba con el resultado. No las hice con video y en todas me salió empate y que perdí a Boca. Así que hice 3 lecturas y en algunas dije, bueno, no quiero que quede empatado, a ver si me sale quién gana, y siempre me salía Racing. Pero bueno, voy a hacer una definitiva ahora y quiero ver si este sábado Boca puede llegar a salir de este terrible momento, de esta situación que la verdad nos tiene a todos muy mal. También le envío desde acá mi cariño a los hinchas de Racing. Los que están en el canal ya saben cuánto cariño tengo por el club y que desempeñé algún tipo de tareas durante 2010 en Racing. Así que tengo mucho cariño a su gente, no es con ustedes. Quiero ver realmente, hay muchas posibilidades de equivocarse por la tendencia dominante, como les digo, y no es una excusa. Yo acepto las derrotas, las publico, mis derrotas cuando me equivoco. Y ya saben que el tarot es una tendencia dominante, a ver si lo entienden. Si no, yo tiraría desde ahora campeonatos para el año 3000 de Boca y ya me sale todo cuando gana, cuando pierde. Si yo hago una tirada hoy miércoles y el sábado a la tarde lo ponen a Fabra o lo sacan a Merentino en el primer tiempo, todo se ve alterado. O sea, no es una excusa, yo igual lo voy a hacer, voy a aceptar el resultado que sea. Traté de tirar de nuevo hoy más temprano y se me cayeron 2 cartas de más. La verdad, las energías de Boca son horribles. Pero no quiero dejar a mi equipo sin hacer una lectura, así que lo voy a hacer. Así que voy a ir con la primera carta, que es la carta identificatoria para Boca Juniors. Recuerden, los que juegan al tarotista, que me ponen en los comentarios, que la carta identificatoria no participa y tampoco es una cosa, hay una carta buena, una mala, gana este. No lo hago así. Para eso hago una interpretación de tarot de fútbol. No es carta buena, carta mala, si no lo hace cualquier persona. Viene acá, le doy las cartas y listo. No estoy enojado, estoy mal por lo de Boca. No es contra ustedes, les mando a todos un saludo muy grande. Carta identificatoria para Boca. ¿Cómo sale Boca a jugar este partido tan definitivo contra Racing Club de Avellaneda? Sale buscando lo posicional. O sea, la carta identificatoria no es que compite en el partido, no es el enfrentamiento de las energías con las que sale cada equipo a la cancha. ¿Qué se les dice? ¿De qué manera son los primeros momentos? ¿Cuál es el espíritu del equipo? Bueno, el espíritu de Boca es mantengan posiciones, sean ordenados, jueguen, o sea, por la rueda de la fortuna nos habla de eso, el posicionamiento, sobre todo en fútbol, los que saben un poco de táctica saben de qué estoy hablando. Posiciones, en Boca mantengan las posiciones, estén ordenados, principalmente lo que se le reclama a los jugadores acá, que no se desordenen, y también en pelotas paradas, sobre todo que Boca tuvo muchos errores. Vamos a ver cuál es la carta identificatoria para el Racing Club de Avellaneda. La sacerdotisa. Bueno, en el caso del Racing le toca esta carta que me ha salido, les recuerdo, en todas las tiradas que hice de Boca, me han salido, pero esta carta me salió para Boca, no para Racing. Y tiene que ver con cosas oscuras, tiene que ver con cosas de las que no nos enteraremos. Es muy importante que esté esta carta acá, porque también me avisa de la posibilidad de la dificultad de predicción que tiene este resultado, porque la sacerdotisa habla siempre de cosas ocultas, de cosas que aún no se saben con respecto a este partido, y esto afecta en particular a Racing acá. Puede tener que ver con muchas cosas, desde arbitrajes hasta acuerdos, hasta situaciones particulares de cada club, ¿no? Puede ser que haya problemas en Racing, no lo sabemos. Pero bueno, con eso tiene que ver esa carta. Por eso me salía antes para Boca. Bueno, ahora vamos a ver. Carta primera para Boca, carta para Racing
carta para Boca, carta para Racing, carta para Boca, carta para Racing, carta para Boca y carta para Racing Club de Avellaneda. Y vamos a ver qué nos quiere contar el tarot para este juego. Boca posicional, Racing con algunas cosas un poco oscuras que rodean a Racing antes de salir al campo de juego. Acá tengo una carta que voy a tener que tapar cuando llegue el momento porque está censurada por YouTube, tiene un punto, acá lo ven marcado. Así que bueno, vamos a ver. Primera carta para Boca Juniors, sale el Diablo. Empezamos bien, ¿no? O sea, todas las cartas me están indicando que el video que hice, que habla de un trabajo de magia negra hecho sobre Boca, está presente todo el tiempo, ¿no? O sea, cada vez que pregunto algo de Boca, la sacerdotisa, el diablo, cuestiones ocultas. Bueno, carta para Racing el mundo, gol de Racing. Espero que no pase esto porque va a ser para... Se viene abajo la Bombonera, ¿no? O espero por lo menos, ¿no? Porque ¿cuánto más vamos a aguantar? Me sale un gol claro de Racing. Gol clarísimo de Racing. Primer principio del partido, podría correrse en el tiempo, pero como están las energías ahora, Boca empieza a tratar de ganar tiempo. La verdad que horrible todo. Racing domina con la estrella, esta es la carta que tengo que tapar. Supuestamente tiene algún desnudo, la carta de la estrella. Racing empieza a hacer cambios, maneja cambios de frente, circula el balón, está atacando muy bien. Y casi diría que está por lograr un segundo tanto. Vamos a ver cómo está el segundo tiempo. Boca sale con la carta del sol, parece que mejoran un poco las cosas para Boca. Hay buena energía, buena conexión, salen a levantar el partido. Y Racing me sale con la justicia. Esto podría tener que ver con alguna falta, con alguna cosa cobrada a favor de Boca que lo favorezca, ¿no? Y podría haber un gol de Boca acá. Podría llegar un empate porque la justicia tiene que ver con el arbitraje. Y acá vemos algunas cosas raras. Yo soy de Boca, les aclaro. No cambié, los que están en el canal saben de mi afición por Boca, pero siempre voy a decir lo que sale por más que sea hincha de Boca. He tirado final de Copa Libertadores que Boca perdía, así que... desgraciadamente, bueno, está esto. Hay algo raro acá. Pero Boca podría empatar el partido. El gol de Racing fue clarísimo. No lo discutan porque fue clarísimo. Vamos a ver el final. Boca con la templanza, paciencia y tranquilidad para buscar el resultado. Y Racing con la fuerza. Bueno, el partido me sale a mí... La verdad que lo tiré muchas veces y como les dije, me salía empate o que perdía Boca. Hice varias tiradas, no subí los videos, porque lo hice para mí, para ver cómo estaban las energías. Y me sigue saliendo empatado el partido con cosas extrañas, con cosas que no se terminan de entender y que solamente cuando vea el encuentro voy a saber por qué me había salido sacerdotisa. Y ustedes probablemente también, en este caso sale para Racing. Pero bueno, voy a hacer una pregunta más porque yo no me quiero quedar con la duda y no quiero que sea un empate. Hice todo lo posible, me sale siempre empate. Vi que algunos tarotistas también pronostican empate. A mí me parece la más fácil y no me gustan las cosas fáciles. Así que voy a preguntar si tuviera que haber un ganador en el partido, si realmente esto no empatara, si realmente se resolviera por alguno de los dos clubes, ¿por cuál de los dos clubes sería? Voy a tirar una carta para Boca y una para Racing. Vamos a ver. Para Boca me sale Los Enamorados, el amor por la camiseta. Cuidado acá. Y para Racing, la luna. Y acá sí ganaría Boca Juniors, si tuviera que ganar alguno. Pero la verdad que en el partido Racing jugó mucho mejor. Es lo que estoy viendo acá. En el segundo tiempo Boca termina levantando, empatando el partido y podría llegar a ganar por una diferencia de un gol. Como les digo, la tendencia dominante hasta este momento es un empate. Pero si hubiera un ganador tal vez sería Boca. Es la primera vez que me sale, como les dije en todas las tiradas que hice, que no en ese video. Así que bueno, esperemos ver qué pasa en este partido. Yo realmente me encantaría que Boca gane, aunque no sé si confío demasiado en una lectura donde tengo a la sacerdotisa, al diablo y todo esto. Ustedes dirán, y si no confía vos, ¿quién confía? Bueno, yo quiero hacer la tirada y quiero ver qué sale, así que lo hice para ustedes y para mí. Si no iba a llegar el sábado iba a terminar sin hacer la tirada. Así que posibilidades empate o ganador Boca si tuviera que haber un ganador.